Hoy vamos a compartir un tema sumamente importante que yo sé que va a ser de gran bendición a todos ustedes como padres, y el tema es cómo formar a nuestros hijos. Exacto, vamos a hablar sobre el tema de formación de nuestros hijos. O sea, lo que les vamos a compartir son principios bíblicos para la formación de nuestros hijos. Y quizás de una manera de ilustrarlo, me gustaría empezar con una historia, Amparo. Y esta historia ilustra perfectamente lo que vamos a compartir con ustedes. La historia de José y Ana. Son una pareja latina de 40 años que trabajan en empleos de tiempo completo. José es electricista y Ana trabajaba en una fábrica y tienen dos hijos. El primero se llamaba Juan, de 12 años, y una niña que se llamaba Marisol, de 9 años. A pesar de sus exigentes horarios y trabajos que físicamente eran muy demandantes, ellos querían que su familia fuera lo central en sus vidas, ¿verdad? Un día, Juan volvió de la escuela con una invitación y le dijo a su papá que si por favor lo acompañaba en una presentación de teatro que él iba a participar. Y le dijo, pueden ir tú y mi mamá, me gustaría que estuvieran. José y Ana, aunque estaban agotados porque habían estado cansados y pues sabían que todo el tiempo llegaban cansados, dijeron, ok, vamos a hacer el esfuerzo, vamos a ir. Ajustaron sus horarios, hablaron con los jefes para asegurarse de que iban a estar ahí a tiempo. La noche de la presentación, Juan, este niño, estaba radiante de felicidad al ver a sus padres ahí sentados entre todo el público. Se llenó de mucho gusto, mucha alegría. Después del evento, José y Ana hablaron con Juan y con Marisol y les dijeron, saben, es muy importante para nosotros acompañarlos y estar con ustedes en los momentos que son importantes, significativos para sus vidas. Los niños se pusieron, por supuesto, muy contentos porque sintieron como sus papás estaban apoyándolos y que significaban algo muy importante para ellos. Este evento además marcó la vida de de José y de Ana, porque se dieron cuenta que aunque ellos trabajaban duro y arduamente para proveer materialmente para su familia, estaban perdiendo momentos valiosos en la vida de sus hijos. Decidieron que a pesar de que iban a continuar con sus trabajos, harían un esfuerzo consciente, intencional, para poder estar presentes en la vida de sus hijos, sobre todo en momentos como estos. Lo primero, esto les llevó a reevaluar su tiempo y ellos dijeron, vamos a tener una noche, le llamaron una noche familiar, una vez a la semana, dedicados a pasar tiempo juntos en familia. A veces era simplemente sentados viendo una película, otros hacían juegos de mesa, otros simplemente conversando, otros simplemente salían un día a caminar en el parque, etc. Y también los llevó a reevaluar sus prioridades. Habían un tiempo asistido a una iglesia y habían dejado. Y se dieron cuenta que la fe cristiana, el compartirles sobre el temor a Dios, era una parte importante de la vida de sus hijos, y decidieron empezar a hacer una iglesia involucrar a sus hijos en las actividades de esa congregación, y esto les ayudó a mantener no solamente la unidad familiar, pero a fortalecer la fe de sus hijos. Pensando en todo esto, la historia de José y Ana resalta la importancia que los padres le dediquemos tiempo y atención a nuestros hijos, especialmente todos aquellos que trabajamos duro y que llegamos cansados, o que tenemos a veces hasta uno o hasta dos trabajos. Porque no se trata solamente de proveer lo material, sino de estar presentes emocional, físicamente y espiritualmente en la vida de nuestros hijos. Los hijos, recordemos, son prestados por Dios por un tiempo muy corto. Son un regalo de Dios. Y ellos necesitan sentir que ellos son una prioridad para nosotros. Por eso José y Ana, cuando reorganizaron su tiempo, no solamente como pareja se fortalecieron, pero la relación con sus hijos se volvió como algo fundamental. Yo sé que a veces esto es difícil, ¿verdad? Pero esto creó ese ambiente diferente en ese hogar, que se sintieron, sobre todo los hijos, que sus papás les amaban y que los apoyaban. Ese compromiso no solamente benefició a los niños, pero en forma general el ambiente en esa casa cambió. Esta historia nos recuerda la importancia de dedicar tiempo a nuestros hijos, y no nomás tiempo en momentos especiales, pero como vimos en la historia, ellos decidieron apartar semanalmente un tiempo especial que fue para la familia, y es donde tiene que haber ese equilibrio. Yo entiendo las familias, yo he estado trabajando toda mi vida con personas trabajadoras que tienen uno o hasta dos trabajos, porque nosotros vivimos en un área que es muy cara aquí en Los Ángeles, y pues se necesita la economía, se necesita el dinero.
Pero aún y con todo y eso, nosotros seguimos creyendo y enseñando a las familias que es importante Así el es. tiempo y que el mejor tiempo invertido es el que invertimos en la familia. Cuando un día, Dios no lo quiera, nosotros muramos, tú nunca te vas a arrepentir de ni siquiera un segundo, de ni un momento, de nada del tiempo que pasaste con tus seres queridos. Por lo contrario, yo sí he visto mucha gente, sobre todo cuando sus hijos ya no están en la casa, el ¿por qué no les dediqué más tiempo? Lamentan de Oh, no sí, haber sí, estado. porque ya no están, ya se perdió ese momento. Y nosotros ya tenemos, todos nuestros hijos ya son adultos, ¿verdad? Y la única cosa que yo puedo decir, sobre todo los que están empezando o van a la mitad, el tiempo es bien corto. Exacto. Para nosotros ya pasaron más de 30 años desde el primero hasta el último, ¿verdad? Y parece como que no fue nada. Yo no sentí, no sé tú. Pasa tan rápido el tiempo, de veras, qué importante es que nosotros de veras tomemos esta enseñanza, este principio bíblico de poder formar a nuestros hijos, de invertir ese tiempo con nuestros hijos y no dejemos que los días pasen. ¿Por qué? Porque lamentablemente va a llegar un día que nuestros hijos ya no van a estar con nosotros, que crecen y perdimos esa oportunidad de haber invertido en ellos para que ellos crecieran conociendo de Dios principalmente, ¿verdad? Para que les vaya bien en la vida. Y de veras necesitamos nosotros como padres estar conscientes de esta gran necesidad que nuestros hijos tienen, de que nosotros invirtamos ese tiempo en la vida de nuestros hijos. Una cosa importante que yo pienso es, esto tiene como varias presuposiciones, esta enseñanza, y esto es para que entiendan desde dónde les estamos compartiendo. Hay varios fundamentos para esto. Número uno, nosotros creemos que Dios tiene un plan para la vida de nuestros hijos. Así es. Y nuestra tarea principal es no forzarlos, pero guiarlos, ser una influencia positiva para que ellos descubran el propósito que Dios les ha asignado en la vida. Porque nosotros estamos convencidos que ahí está su bendición. Claro. Ahí está el cumplimiento del propósito de su vida. Y eso es bien importante. Ese es el legado más importante. Exacto. El más importante. Más importante. Ahora, por eso este principio de tiempo, y no nomás en eventos especiales, pero de toda una vida. O sea, criar a nuestros hijos es un proyecto de vida. Es un proyecto. No toma un año, toma toda nuestra vida. Un tercio de nuestra vida, ¿verdad? Fácilmente. Toda nuestra vida. Ahora, déjame leer un versículo de la palabra del Señor, que donde basamos mucho de lo que estamos compartiendo. Está en Proverbios. Lo lees tú, por favor, Amparo. Exactamente. Proverbios 22:6, por favor. Y dice así la palabra del Señor. Dice, instruye al niño en el camino correcto, y aún en su vejez no lo abandonará. Ahí habla de instruir al niño desde que está pequeño. ¿Qué significa esto de instruir al niño? Bueno, para nosotros quizás puede significar, bueno, siéntate con él y enséñale alguna lección o una plática. Léele una historia bíblica. Una historia de la Biblia o léele a lo que sea, ¿no? Para guiarlo. Pero es mucho más que eso, porque en la mentalidad hebrea y judía, hebrea o judía, que es lo mismo, la idea de instruir no era meramente enseñarles una lección, pero era dar ejemplo de lo que yo quiero que ellos vivan. O sea, yo no puedo transmitirles lo que yo no soy, no lo que yo digo, ¿verdad? No lo que yo creo, pero lo que yo vivo, lo que yo soy, eso es lo que transmitimos. Al final del día, nuestros hijos captan en la vida diaria más lo que ven en nosotros que lo que les decimos. Eso es bien importante. Por eso este principio de dedicar tiempo es sumamente importante, pero tú debes como padre hacerlo intencionalmente. Me gusta mucho la historia con la que empecé al principio, porque esta familia decidieron dedicar una noche específicamente para la familia. Y eso es algo que nosotros siempre estamos recomendando para todas las familias. Y recuerdo nosotros cuando nuestros hijos estaban pequeños, eso hacíamos precisamente. Dedicábamos un día a la semana al estar sentados ahí estudiando la palabra del Señor y teniendo un tiempo devocional. Y claro, hay veces que nuestros hijos decían, no, ya es noche, estoy cansado, tengo mucha tarea, X. Pero nosotros inculcamos ese tiempo importante, le decimos, no, este es el tiempo como nosotros vamos a estudiar la palabra del Señor. Y gracias a Dios, porque ahora podemos ver el fruto de que no fue en vano. Por eso es importante que desde que están niños, como dice la palabra del Señor ahí, dice, instruye al niño, no cuando ya sea adulto, pero cuando es pequeño, invertir ese tiempo de enseñándoles a leer la palabra del Señor, pero también, como tú dices, instruir es
con nuestra vida, de lo que ellos ven, Con- no tanto lo que les decimos nuestro muchas veces, propio ejemplo. pero nuestro ejemplo. Ya. Hay muchas maneras de filosofías acerca de la crianza de los hijos. Nosotros podríamos decir que creemos esto. Los hijos se pueden moldear, se pueden influenciar y ese es nuestro trabajo. Esa es la presuposición. Yo sé que hay conceptos modernos que dicen, no, tú déjalo que explore, que él decida, no le impongas religión, no le impongas creencias, no le pongas reglas, no le pongas límites y todo eso que yo lo considero dentro de la categoría moderna de cómo crear hijos. Bueno, nosotros no creemos en eso. Y porque la palabra de Dios dice que no, todo lo contrario. Instrúyelo, guíalo, Instrúyelo, fórmalo. ponle límites, fórmalo, hazle Ya. así, de esta manera. Y nosotros creemos sus principios. Amén. O sea, eso es nomás para que tú puedas entender desde dónde partimos. Ahora, no estamos hablando de imponer, obligar, pero de con sabiduría, con inteligencia. Guiarlos. Uno los está influenciando, los está guiando y sobre todo uno modela. Quiero que lean la Biblia, pues que me vean leyendo a mí la Biblia sin que yo les diga lean la Biblia. Quiero que oren, pues que me vean orando sin que yo tenga que decirles que ellos también tienen que orar, pero de pronto ellos empiezan a descubrir la importancia que tiene. O sea, no estamos hablando de imponer, de obligar, no tenemos robots, no tenemos una computadora que estamos programando, tenemos seres humanos, son nuestros hijos, pero nosotros tenemos un rol bien importante que es la de formar, guiar, influenciar y instruir, que eso es lo que significa. Ahora, ¿por qué muchos padres no cumplen con el principio de dedicar tiempo, de hacer sus hijos un proyecto de toda la vida? ¿Por qué muchos padres no lo hacen? Porque a veces los padres no entienden que los hijos son un regalo de Dios, son de Dios y le vamos a dar cuenta. Exacto. Esa es la primera cosa. Le vamos a dar cuenta. Y yo sé que cuando yo cuando me muera y cuando tenga que darle cuentas a Dios, Dios me va a preguntar, ¿qué hiciste con los talentos o los dones que te di? Y uno de los dones que Dios me dio fue la familia. El regalo de nuestros hijos. Nuestros hijos, nuestra familia. Y yo tengo que responder si fui fiel en poder guiar a mis hijos en el temor de Dios, en instruirlos. Porque los hijos no son nuestros, son prestados, le pertenecen a Dios. Ok. En la Biblia hay una historia cuando Dios le reclama a los padres de Israel por no haber dedicado a sus hijos a Dios. En cambio, los dedicaron a dioses paganos. Y este pasaje es muy dramático y ahorita se los explico. Dice así, Ezequiel 16:20, pero esto es importante para lo que estamos compartiendo. Dice, Dios le reclama a los padres de Israel, tomaste a tus hijos y a tus hijas que habías dado a luz para mí. O sea, Dios te dijo, son míos, ¿ok? Para mí. Y los sacrificaste a ellos para que fueran devorados. ¿No te bastaba con tus prostituciones? Mataste a mis hijos. O sea, Dios le llama a mis hijos sus hijos. ¿Sí ven? O sea, mis hijos. Sí. Y los entregaste haciéndolos pasar por el fuego. So, este pasaje nos habla de que nosotros tenemos una responsabilidad ante Dios de guiar, de instruir, porque al final del día, como todo don de Dios, nuestros hijos le pertenecen a Dios. Ahora, ¿qué pasaba en esta historia? Bueno, que el pueblo de Dios, la primera cosa que ellos tenían que hacer cuando nacía un hijo era consagrarlo a Dios. Dedicarlo a Dios. Dedicarlo a Dios. Pero ¿qué hacían muchos padres que se habían, pues, literalmente desviado del conocimiento de Dios o del Dios verdadero, Jehová? Y ellos estaban siguiendo a los Molochs, a los Baales, a las aceras y otros dioses, y se los sacrificaban al grado de que hasta los entregaban en sacrificios. Terrible, si uno se pone a pensar. Y usted puede decir, pastor, pero yo no estoy haciendo eso. Yo no lo estoy sacrificando. Bueno, esta es una metáfora, una comparación poderosa para ilustrar la gravedad de la infidelidad de Israel. Los hijos que Dios nos ha dado son un don precioso que Dios nos ha confiado a nosotros los padres. Y en el caso del pueblo de Israel, en vez de consagrarlos a Dios, de guiarlos en el temor de Dios, los sacrificaron a ídolos. Una atracción directa a la confianza que Dios les había dado a los padres de criar a los hijos en el temor de Dios. Ahora, ¿cómo lo aplicamos en nuestra vida moderna? Bueno, de la misma manera, hoy en día muchos padres pueden, sin darse cuenta, estar sacrificando a sus hijos a dioses modernos.
Y usted va a decir, pues, ¿de qué está hablando? ¿Cómo que dioses modernos? Bueno, déjame te mencionar a lo menos 3. Dioses modernos que muchos padres sacrifican a sus hijos en vez de dedicar tiempo a instruir a sus hijos en el temor de Dios. Y uno de esos dioses modernos se llama el dios dinero y el dios trabajo. ¿Verdad? Exacto. Padres que en afán por proveer económicamente, darles todo, descuidan el tiempo y la atención que sus hijos necesitan de ellos. Hay una historia de un niño, y yo lo leí en un comentario de un sermón que dice que un día un padre, era un hombre, un empresario muy, muy famoso y muy, muy exitoso, y pues estaba siempre ocupado en sus negocios. Y un día estaba en su oficina, ahí en su casa, y un día su hijo pequeño se acerca y le pregunta, oye, papá, ¿cuánto tú ganas en una hora de trabajo? Y le dice, pues no sé, es mi negocio propio, pero pues no sé, creo que en ese tiempo, porque es una historia antigua, yo gano como $40, no sé cuánto será el equivalente, pero eso es lo que ganaba en ese momento por una hora. Y le dice, ¿pero por qué me preguntas? ¿Por qué tienes esa curiosidad? Y dice, es que estoy juntando dinero para pagar una hora de tu tiempo porque quisiera que estuvieras más conmigo. Wow. O sea, eso le dijo y eso es, Qué supuestamente, ilustración, es una historia poderosa, muy buena ¿no? ilustración. Muchas veces, ahora, yo no estoy aquí juzgando a nadie de que, tú eres un irresponsable, los has descuidado, porque eso no es mi trabajo. Mi trabajo simplemente decir es que tenemos una prioridad. Y que nuestra responsabilidad no solamente es lo económico, pero nuestros hijos se alimentan de más que frijoles o televisiones o celulares. Nuestros hijos se alimentan de un alimento más poderoso, más importante, y se llama tiempo, cuidado, atención, amor. Eso es lo más importante al final del día. Más que cualquier otra cosa material que nosotros podamos proveerle a nuestros hijos. Y exactamente, y sí lo hemos visto al dar consejería a los padres. Muchas veces estoy muy ocupado, no sé qué hacer ahora con mi hijo. ¿Y por qué? Les preguntamos. Porque lamentablemente se enfocan precisamente en este Dios del dinero, del trabajo, de que quieren tener riquezas para proveerles mejores cosas a los hijos. Pero olvidamos que lo más importante que nuestros hijos necesitan es nuestro tiempo, invertir ese tiempo, más que dinero, más que cosas materiales. Ellos necesitan que nosotros estemos presentes y dedicar tiempo para sus vidas, para que ellos crezcan emocionalmente y espiritualmente bien, conociendo de Dios. Y de veras, lamentablemente, aquí es donde vemos que muchos padres olvidan esta gran responsabilidad de dedicar tiempo y que Dios nos va a pedir cuentas. Yeah. Porque no son nuestros hijos. Porque no estamos dando esa prioridad, porque claro, yo sé que hay necesidad de trabajar, no estamos diciendo que que dejemos de trabajar, pero tenemos que ser sabios y sacrificar. Bueno, si estoy trabajando ciertas horas, voy a dedicar tiempo, como esta pareja, un día a la semana, si los dos trabajamos. No, y evaluaran, para evaluar, o sea. ¿En qué estamos invirtiendo verdaderamente necesito tener un carro del año que lo tengo y eso va a demandar que trabaje horas extras. Exacto. Y descuide a mi familia. Exacto. Hay que evaluar, verdaderamente necesito estar comprando celulares cada año, verdaderamente necesito X, lo que sea. Yo creo que es más importante el tiempo que dedicamos a nuestros hijos. Exacto. Dedicamos a nuestros hijos, sumamente importante. Y sabes que hay veces también que yo he visto en las parejas que no necesariamente necesitan trabajar tanto por su necesidad, simplemente lo hacen como una manera de estar afuera del hogar. No prefieren estar afuera que estar adentro con sus hijos y dejan a sus hijos ahí con alguien más, con algún familiar que los cuide, los atiendan. Pero qué importante es que nosotros como padres estemos con nuestros hijos. Y aún cuando estamos trabajando, muchas veces llegamos a la casa y olvidamos que tenemos que dedicar un tiempo, sentarnos con ellos y preguntar cómo están. Si están chiquitos, jugar con ellos, divertir, tomar ese tiempo con ellos para jugar. O si están ya más adolescentes, preguntarles cómo estás, cómo te fue en la escuela, cómo te puedo ayudar en la tarea.
Ya, sumamente importante. Hay que evaluar qué es más importante para nosotros, ¿verdad? El Dios dinero, el Dios trabajo o nuestros hijos. Y hay que tener ese balance, que Dios nos ayude a todos. Bueno, nosotros ya no tenemos hijos en la casa. Bueno, No, tenemos uno ya. nada más de 4, Pero ya es un adulto pero ya. ya se graduó, está trabajando, ya no necesita para nosotros para nada. Pero bueno, bien importante eso. Yo nunca me arrepiento de ninguna cosa que No, sacrifiqué por no. estar con nuestros hijos. Valió la Absolutamente. pena, valió la Yo puedo pena. decir, volteando ya todos estos años, cualquier sacrificio realmente fue una cosa. Y la cosa es que yo lo disfrutaba mucho. A Exacto. mí me encantaba estar con todos ellos. Así que, bueno, segundo Dios que muchos padres sacrifican a sus hijos es cuando los padres viven de una manera tóxica, destructiva y tienen un estilo de vida que le da mal ejemplo a sus hijos. O, como decimos dentro de la iglesia, cuando ellos sirven al Dios pecado. Cuando dan mal ejemplo a sus hijos y los desvían por su mal ejemplo del camino correcto, de lo que es justo, de lo que es Y qué sano. lástima. Y qué lástima, porque su mal Qué ejemplo lástima. está poniendo el camino para que sus hijos lo sigan. Exacto. Y yo he encontrado muchas personas que, por ejemplo, destruyen su hogar por la infidelidad, por una relación con alguien más. O se separan. O se porque separan simplemente ya no porque nos ya no nos comprendemos. comprenden. O sea, y no nomás eso, o sea, el que usan drogas o O ven alcohol. cosas O sea, todos esos son los indecentes. dioses modernos que muchos padres sacrifican a sus hijos y no saben que todo eso les está robando a ellos verdaderamente de lo más importante, es que tener un padre y una madre que estén ahí amorosamente, cuidándolos y haciéndolos sentir que son Y importantes. viviendo vidas ejemplares. Viviendo vidas ejemplares, ¿verdad? En el De por temor de sí Dios. están Amén. rodeados de todo eso De malo. tanto Y lo, pecado y lo, lo afuera. ven en nosotros, ¿sí me entiendes? Pues peor van a ser. Muchos padres así es como sacrifican a sus hijos realmente. Yo recuerdo una vez que no recuerdo cómo estuvo, exactamente si la esposa o el hijo de esta familia vino y nos dijo que lamentablemente él miraba o miraban en la casa muchas películas indecentes y cómo eso vino a afectar en la vida de sus hijos. Bien Ahí. importante. Es cuando nosotros hacemos todas estas cosas que destruyen la familia, destruyen la vida, destruyen los planes de Dios, destruyen Tenemos todo lo que bueno. ser sabios. Uno está entregando al Dios pecado o al Dios de la maldad o lo tóxico, lo malo, como le quieras llamar, la vida de nuestros hijos. Ese sería el segundo Dios. El tercer Dios es el Dios del abandono. Y usted va a decir, pero yo no he abandonado a mis hijos, yo vivo. Bueno, una cosa es vivir en el mismo techo, pero hay padres que no están presentes emocionalmente en la vida de sus hijos. A veces porque, como ya dije, son esclavos de adicciones. ¿Ya? Son adictos a diferentes cosas. O están en la televisión. Pornografía, o sea, podemos decir drogas, podemos decir tantas cosas que la gente es adicta. Problemas personales o simplemente la falta de interés, de estar dejando que sus hijos crezcan sin la guía y el apoyo que necesitan, o a veces abandonando el hogar, o aún viviendo dentro del hogar, pero los días pasan y no hay ese tiempo que estamos nosotros Sentados con ellos. o parados o corriendo, lo que sea, pero enfocados En ellos. simplemente en ellos. Y sabes, para esto yo escuché el otro día, hace unos días atrás, de esta consejera bíblica que estaba hablando precisamente sobre esto, sobre los hijos que han sido abandonados, cómo eso ha causado heridas profundas en ellos. Y eso es lo que me llamó la atención. Y yo entiendo que cuando se separan los padres por falta de divorcio y todo eso, eso viene a causar una herida profunda. Por causa del divorcio. Por causa del divorcio. Pero lo que ella decía era que ella estaba viendo que estos jóvenes que venían con ella, venían con esas heridas de abandono, porque los padres lamentablemente, aunque estaban ahí en la casa con ellos, no estaban separados, no había habido divorcio ni separación, pero esos padres no tomaban ese tiempo que invertían en ellos, sino que simplemente tomaban el tiempo para estar en el teléfono, estar en el celular, estar en la tableta o lo que sea, o en la televisión, viendo programas, lo que sea, y no estaban dedicando tiempo a sus hijos. Eso es abandono.
Y eso causa una herida profunda en el niño, porque el niño está allí chiquito y dice, está chiquito, hay que se divierta con sus juguetes. Mientras yo estoy acá hablando con la amiga y de veras, es tan fácil agarrar el celular y distraer y abandonar a nuestros hijos por estar estar aquí en el celular o en la televisión. Antes era mucho la televisión, pero ahora es el celular. Ahí puede causar un abandono a nuestros hijos, abandonar a nuestros hijos por estar aquí en el celular. Así es. Ahora, ¿cómo nosotros entonces debemos de actuar? El llamado ¿Qué de Dios, debemos hacer? El llamado de Dios es claro. Los hijos son un regalo que Él nos ha dado y nosotros le vamos a dar cuentas un día de cómo los criamos. Dedicar a los hijos a Dios significa, número uno, aquí es bien importante, debemos nosotros enseñar o instruir los caminos del Señor a nuestros hijos. Claramente ya leímos ese versículo. Exacto. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Hay una promesa gloriosa. Hay una promesa, dice. Esto implica una dedicación diaria a enseñar, modelar, dar ese ejemplo de cómo vivimos los principios que nosotros creemos de la palabra de Dios. Amén. Eso es bien importante. No creas la idea moderna de no le impongas religión, no lo obligues, déjalo que él descubra cuando él quiera, ya cuando esté un adulto. Yo he escuchado tantas cosas y créemelo, yo nunca he visto a una persona, a un niño, que no se le enseña sobre la fe en Dios, que no se le enseña sobre el temor a Dios y todas esas cosas, que por él solo va a agarrar un día todas estas cosas. Yo no he conocido a nadie. Por lo general, todos los que yo conozco, por lo general, hablan de la influencia. No, pues yo gracias a Dios por mis papás que siempre me enseñaron. Yo gracias a Dios por mi mamá que siempre oró por mí. Yo gracias por mi papá porque nos llevaba. O sea, siempre la influencia positiva. Y esto es bien importante. Nadie tiene esta responsabilidad de enseñarle la palabra de Dios o el temor a Dios o de vivir de una manera justa y correcta a tus hijos, sino nosotros. No podemos culpar al gobierno, no podemos culpar al sistema educativo, no podemos culpar al vecino o a la iglesia. De acuerdo a los principios bíblicos, Dios nos ha dejado a nosotros los padres como responsables. Tenemos que dedicar tiempo a instruirlos en el temor de Dios. Así es. Número 2, tenemos que ser ese ejemplo. Necesitamos ser ese ejemplo de una vida piadosa, de una vida correcta, de una vida íntegra, temerosa de Dios, como tú lo quieras decir. Los hijos aprenden más de lo que ven, captan en la vida diaria que lo que oyen. Los padres entonces debemos de ser ese modelo de integridad, de fe, de compasión, de equidad y todas las cosas buenas que hay y de amor sobre todas las cosas. Ser un ejemplo. Esa es la segunda cosa, enseñar el camino de Dios. Número 2, ser un ejemplo. Y número 3, hay que invertir tiempo. No hay otra manera. No podemos formar hijos a la distancia. No podemos nosotros simplemente... Tenemos que estar presentes en todo momento y invertir nuestro tiempo. Y si eso demanda sacrificar otras cosas, pues ni modo. Yo sé que algunos van a decir, pero yo tengo derecho a ser feliz. Bueno, sí, pero el día que decidimos nosotros tener hijos, se acabó la prioridad. Ahora nuestra prioridad se convierte en nuestros hijos. Ahí está. Nuestra prioridad principal son nuestros hijos. Ya no es tanto el enfoque en nosotros. Que eso que quede bien claro en nosotros. Por eso, como tú dices, el día que decidimos vamos a tener hijos, ahí ya, nuestras prioridades van a cambiar, nuestros planes. Ahora el enfoque está nuestros hijos. Y yo recuerdo cuando nuestros hijos estaban pequeños, siempre estuvimos ahí, gracias a Dios, con ellos, sacrificándonos. No teníamos tanto dinero así porque queríamos estar con ellos, no abandonarlos. Y ya cuando se crecieron, empezaron a ir a la escuela, bueno, entonces yo empecé también a trabajar. Primero tenía un part-time, ¿verdad? No tantas horas. ¿Por qué? Porque quería estar ahí con nuestros hijos. Pero cuando están pequeños, uno tiene que estar ahí con ellos mientras se están creciendo. Ahora, no estamos diciendo que todo esto que dijimos es fácil, sencillo. No, realmente cometemos errores en el camino. Es normal.
No somos padres perfectos. No, y no nomás eso, realmente uno aprende a ser padre haciéndolo. Haciéndolo. No hay escuelas de padres. Bueno, maybe uno aprende un poco en la familia de donde uno viene, ejemplos que ve uno en la comunidad, o tíos, libros. O por supuesto uno puede leer. Libros, pero la verdad, aún y con todo y eso, uno aprende haciéndolo. a ser padre haciendo padre. Esa es la verdad, no hay otra manera. Exacto. Ahora, con todo eso yo entiendo que no es fácil, yo entiendo que cometemos errores y yo entiendo también a veces que los hijos se rebelan. Todo eso es parte del paquete. A pesar de que uno les enseñe, los instruye, pero ahí está la promesa. No, instruye al niño y cuando fuere viejo no se apartará. Lo que uno siembra en ese hijo, tarde que temprano, aunque ese hijo pueda que se desvíe, pero va a regresar, como la historia del hijo pródigo, ¿verdad? Así es que no nos cansemos, pues, padres, de hacer el bien, dice su palabra, que a su tiempo vamos a cosechar si no nos damos por vencidos. Este compromiso de tiempo, dedicar tiempo a nuestros hijos, que es el primer principio que estamos compartiendo, no es fácil. Y se requiere la ayuda y la gracia de Dios. Lo primero que yo te recomiendo es acércate a Dios. Acerca a tu familia a Dios. Los padres debemos de buscar a Dios en oración y de depender de su fuerza, de su poder, de su sabiduría, para que podamos cumplir con este sagrado deber que Él nos ha encomendado. En última instancia, al dedicar nuestros hijos a Dios, los padres no solamente están obedeciendo su llamado, sino también están asegurando un legado de fe y bendición para todas las futuras generaciones que Dios nos va a conceder a través de nuestros hijos. Porque no solamente bendecimos a nuestros hijos y ellos crecen en un ambiente agradable, pero como eso fue lo que experimentaron, una vez cuando ellos se casen, van a querer hacer lo mismo. Y nuestros nietos, y etcétera, etcétera, continuarán con ese legado. Hemos cambiado generaciones quizás destructivas de nuestros hogares. Por eso no importa dónde vengamos, nosotros podemos marcar la diferencia y cambiar el curso de nuestros hogares y nuestras familias. Bueno, eso es lo que queríamos compartir. Amén, gloria a Dios. El tiempo se ha volado realmente y nos da un gusto tremendo que tú puedas compartir. Déjanos saber qué piensas. Déjanos comentarios. Y comparte esta enseñanza con tus amigos, familiares. Síguenos en las redes sociales, por favor. Y dale like, suscríbete y sobre todo comparte con tus amistades. Bueno, que Dios te bendiga y nos vemos hasta la próxima. Amén.